3 meses han pasado ya teniendo al Google Pixel 6 Pro como celular principal. Apartados como la cámara o el sistema operativo son sus puntos fuertes, así como la batería y la huella digital, los señalados a mejorar. Hola, mi nombre es Eric Montero y en este video te comparto mi experiencia de uso y algunos datos más sobre este equipo y sus nuevas versiones. Quiero empezar hablando de lo que para mí es lo mejor de su hardware, la cámara. Ya sabemos que los Pixel son conocidos por su calidad fotográfica y de video. Este apartado es el que sobrepasa las expectativas. Con un sensor de 50 megapíxeles, la estabilización de movimiento y el procesamiento hacen que el video salga más nítido, con menos ruido, colores vívidos y un contraste bastante alto mediante un HDR elevado. Uno se ve sorprendido con la ligereza y la calidad de imagen, así como la estabilización de video que puede capturar en cualquier momento, incluso usando un palito selfie de 1 metro como lo estoy haciendo ahora. Su teleobjetivo de hasta 4x nos permite acercar y hacer capturas de escenas que antes eran difíciles de lograr, ya que al hacerlas muchas veces salían borrosas o con bastante ruido. Veamos como ejemplo la cúspide de este edificio a casi 2 kilómetros de distancia desde la ventana de mi departamento. Se puede apreciar con claridad la nitidez de los detalles en escenarios con poca luz o nocturnos. Les dejo ahora una recopilación de las fotos tomadas con algunos de los modos disponibles, como pueden ser con zoom, en movimiento o modo retrato, tanto de la cámara trasera como la delantera. En ambos casos se determinan perfectamente los tonos de piel y reducción de ruido, pudiéndose de esta manera subirlos directamente a las redes sociales sin editar. Como dato adicional, el equipo cuenta con hasta 2 años de garantía por cualquier fallo de fabricación. Recibir antes que los demás las últimas actualizaciones mensuales del sistema operativo más usado del mundo, en este caso Android 12, hasta octubre del 2026, donde se pueden correr los últimos videojuegos y programas más pesados de una manera fluida, hacen de este apartado el segundo a tener en cuenta para su compra. Veamos el equipo en acción. Programas tan sencillos y útiles como el reconocimiento de canciones, que te crea una lista de reproducción de acuerdo a lo último identificado. Facilitan la vida a cualquier amante de la música que quiere estar a la vanguardia. Despiértame mañana a las 8 de la mañana. Prender la linterna. Apagar la linterna. ¿Cómo quedó el Real Madrid contra el PSG? What is it like working in a place where people don't speak the language? Otra aplicación nativa de Google y muy utilizada es el traductor en tiempo real, así como también el grabador de pantalla y grabador de voz, que es a la vez un transcriptor en diferentes idiomas, y para tener más espacio en la nube, los diferentes paquetes de servicio.
Resaltando de su competencia al primer vistazo, este apartado es el más subjetivo, ya que depende mucho del gusto de cada persona. En mi caso, encuentro el diseño y la personalización de este equipo, hasta donde se nos permite, muy positivo. Tenemos una gran cantidad de widgets que podemos ir probando su utilidad, sobre todo con las aplicaciones que más utilizamos. Estos mismos van cambiando según el tema que utilicemos de fondo. Por cierto, les dejo una tarjetita al video del Pixel donde les muestro el uso de varias de sus aplicaciones nativas. No solamente podemos personalizarlo por dentro, ya sea con los temas o widgets que instalemos y configuremos, sino también por fuera, con la inmensa cantidad de carcasas originales que nos ofrece Google, o a través de AliExpress, innumerables versiones para todos los gustos. Déjenme saber en los comentarios si desean que haga una comparativa de los mejores carcasas y protectores para este equipo, que van desde los 3 euros simples y sencillos hasta los 10 euros más fuertes y complejos. Bien, continuamos ahora con los puntos con los que he tenido que batallar bastante desde el inicio. En primer lugar, su precio, que a pesar de haber bajado hasta 70 euros desde que fue lanzado a la venta, no deja de ser un celular costoso. Pero que felizmente será lanzado en unos meses una versión más económica, el Pixel 6a, para los de presupuesto más corto. Y antes de fin de año, el sucesor, la siguiente generación, o sea el Pixel 7 Pro, para los de presupuesto más holgado. Comprar ahora el 6 con descuento o esperar el Pixel más potente. He ahí el dilema. Déjamelo saber en los comentarios. Lo segundo a tener en cuenta es la duración de la batería. Si bien el fabricante nos ofrece opciones de ahorro y monitorización, no he podido lograr optimizar este apartado. Por lo general, teniendo que cargar la batería 2 veces al día. Si tomamos como ejemplo una salida de fin de semana donde se tenga que tomar muchas fotos, realizar algunos videos, algunas llamadas, redes sociales, se podría estar regresando a casa por la noche con lo mínimo justo para cargar la batería antes de que se apague el equipo. Por último, el lector de huella digital, que ha venido mejorando desde su primera actualización por software. Nos permite desbloquear el equipo, en mi experiencia, a la segunda o tercera vez de intento. Pero una vez dentro, los programas que piden este reconocimiento por seguridad se ejecutan normalmente al primer intento. En el balance general pesan más los pros que los contras, que podemos encontrar en el Pixel 6 Pro, luego de 3 meses de uso. Ahora cuéntame tú, ¿esperarás al 6A, al 7 Pro, o te aprovecharás del descuento actual para este equipo? Comenta, comparte y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Und wünschen uns, dass Momente wie diese einfach nie zu Ende gehen. Wir alle sind einzigartig. Und jetzt gibt es ein Smartphone, das sich dir anpasst. Ein Phone wie du. Das neue Google Phone.